Bueno, si usted fuera miembro de una civilización antigua que quisiera dejar un mensaje, ¿cómo se lo dejaría pues a las personas de la actual civilización? ¿Cómo dejaría usted ese plan maestro, ese mensaje? Se me ocurre una idea, digo, es muy loca, pero se me ocurre. ¿Por qué no la deja usted en obras de arte? Bueno, pues déjeme decirle que alguien me ganó la idea. Tengo aquí conmigo a Javier Sierra, escritor, periodista español, ganó el Premio Planeta de Novela en el 2017. Su libro, El Maestro del Prado, bueno, pues tuvo una importancia muy significativa en el mundo de la literatura, pero ahora nos está ofreciendo este que tengo aquí conmigo, El Plan Maestro, pues que es otro. De alguna forma es una continuación del Maestro del Prado, pero completamente distinta. De hecho, se puede leer como una novela independiente. ¿Por qué decidiste, Javier, hacer esta especie de continuación del Maestro del Prado? Pues sobre todo porque adquirí un compromiso con los lectores hace 12 años, cuando escribí El Maestro del Prado. Aquel fue un libro muy singular en mi trayectoria porque, por un lado, era novela, pero había muchos elementos autobiográficos en esa historia. Yo tenía 18, casi 19 años cuando me encontré con ese misterioso profesor o señor que se me acercó sin presentárseme siquiera y comenzó a explicarme cómo tenía que leer en el arte, no verlo, sino leerlo. En las obras de arte del Renacimiento, me explicó, había una historia construida con símbolos que era susceptible de ser convertida en relatos. Y a mí aquello me fascinó tanto que volví muchas veces al Museo del Prado esperando volver a encontrarme con aquel hombre. Nunca nos volvimos a encontrar y terminé haciendo lo que hacemos los escritores con las cosas que no nos encajan de la vida real, y es literaturizarlas. Lo convertí en personaje. Lo hice desaparecer, como me pasó en la vida real, al final de aquella novela del Maestro del Prado, pero ahora he querido contar quién era, lo que yo he averiguado de quién era, y tiene que ver con algo que has dicho en mi presentación, con esto de las civilizaciones antiguas, ¿no? Porque en todas las civilizaciones antiguas de todo el mundo, también en México con Quetzalcóatl, por ejemplo, tenemos estos dioses maestros que de repente llegan ante un pueblo, les enseñan cosas que son fundamentales para su evolución y desaparecen sin dejar rastro. De alguna manera, lo que a mí me pasó en el Museo del Prado, mediados los siglos, fue un tropiezo con uno de esos dioses maestros. Así que, trasladándolo de lo infinitamente pequeño que es la experiencia personal a los grandes mitos, surge esta historia del Plan Maestro. Y dices que fue un compromiso con tus lectores. ¿Qué te pedían los lectores? ¿Continuar? Porque, pues, finalmente el maestro en sí que te enseñó a tratar de leer las obras de arte, pues se había ido, o sea, te había dejado, te había abandonado. Sí, bueno. Y a los lectores también. Claro, en aquella novela yo le seguía la pista a la identidad de ese misterioso maestro y cuento cómo en la biblioteca del Escorial, a las afueras de Madrid, la gran biblioteca de Felipe II, había unas notas de petición de libros archivadas que existen, en las que una misma persona en 1902, en 1920, en 1960, en 1970 pedía el mismo libro, pero en un lapso de tiempo tan grande que no podía ser una persona normal. Bueno, esa característica de inmortalidad tan de Borges, ¿no? Por otra parte, y de grandes imaginadores, me ha permitido construir esta, ¿cómo diría yo?, esta cara mitológica del Maestro del Prado en el Plan Maestro. Y me lo pedían los lectores porque cuando un personaje muy querido desaparece de las páginas del libro de manera súbita, se produce una nostalgia que es muy parecida, si no idéntica, a cuando se nos va un ser querido. Quieres saber más de ese ser querido. Y era tanto el ruego de lectores de todo el mundo que querían saber más de este personaje que tuve que escribir esta novela, y lo he hecho encantado, por cierto. ¿Cuándo empezaste a escribir el Plan Maestro? ¿Y cuál era tu idea original? ¿Se mantuvo el libro dentro del cauce que tú le habías señalado o se fue por otros cauces? Bueno, yo soy una persona que a la hora de construir una trama literaria trabajo mucho en el andamiaje. O sea, ya lo tienes planeado todo. Lo tengo planeado, pero también tengo que admitir que una vez que estoy en el andamio levantando
ya literariamente el relato, los personajes cobran vida. Esto parece un tópico, pero es que es cierto. De repente te piden hacer cosas que no estaban en el esquema. Eso ha pasado en cierta manera con el Plan Maestro. Yo quería hacer una historia en la que otros maestros, otros personajes parecidos al que a mí me abordó en su momento en el Prado, tutelaban grandes obras maestras en los Uffizi, en Florencia, en el Louvre, en París o en otras grandes pinacotecas. Y de repente se coló Frida Kahlo y el museo de Frida Kahlo, la casa museo en Coyoacán, en la Ciudad de México. Sí. Eso es. Bueno, estamos en Guadalajara, en la Ciudad de México. Exactamente. Y yo no lo tenía previsto, no tenía previsto dar el salto a México con esta historia, al Nuevo Mundo, y sin embargo se coló con un ímpetu tremendo, porque este libro, que es un libro que tiene que ver con los símbolos en el arte y cómo se interpretan, bucea desde los primeros símbolos artísticos en cuevas de hace miles de años en el Viejo Mundo, ¿no? Y algunas de esas pinturas en las cuevas rupestres son figuras mitad humanas, mitad animales, mitad bisontes, mitad humanos, o mitad ciervos, mitad humanos. Y Frida se pintó así, en algún momento, como si heredara inconscientemente esa capacidad pintora de los artistas de las cavernas de hace decenas de miles de años. Ella pintó eso. Y yo quise explorar esa conexión. ¿Dónde empieza tu fascinación con el arte? ¿Es a los 17, 18 años, como se narra, como se narra en El Maestro del Prado? En realidad empezó antes, empezó en mi infancia. Yo creo que todas las grandes historias de los que nos dedicamos a escribir nacen en la infancia, en esas observaciones cuando somos pequeños del mundo. Yo nací en una ciudad muy pequeña de España, Teruel, es la capital de provincia más pequeña del país, tiene apenas 30.000 habitantes, pero tiene murallas medievales, tiene torres de los árabes, mudéjares hechas de ladrillo y cerámica muy bonitas, tiene puentes antiguos, tiene mucho pasado. Y recorriendo ese pasado siendo un crío, siendo muy pequeño, yo me hacía preguntas, ¿no? ¿De dónde vienen estas historias? ¿Quién las construyó y para qué? ¿Por qué estos grandes cuadros en la catedral o estas obras de arte en colecciones de la ciudad? Y quizá ahí es donde se me inoculó el veneno del arte. Pero no me quedé en lo que nos quedamos en el siglo XXI muchos, ¿no? No me quedé solo en la superficie del arte, ¿no? No se trata solo de evaluar el arte por su belleza o por su aspecto formal. Es que detrás de algunas obras de arte hay una intención narrativa. Cuando yo entro en un museo o entro en uno de esos palacios antiguos de mi ciudad, yo no veo cuadros, yo veo libros sin palabras, libros mudos, que están deseando que alguien les conceda el don de la palabra y nos cuente lo que esconden de verdad. ¿Qué son estas civilizaciones antiguas que nos mandan mensajes a través de portales pictóricos? Bueno, es una pregunta que en mi caso va más allá del mero formulismo literario. A mí me preocupa mucho, me ocupa la investigación de las antiguas culturas. Las vemos con un cierto supremacismo, creemos que nuestra época es la mejor, somos los que estamos más desarrollados, tenemos más tecnología. Los que más conocemos, los que más sabemos. Eso es, y es un provincianismo temporal verdaderamente reprochable, ¿no? Grandes pueblos del pasado hicieron cosas increíbles, incluso tuvieron sus tecnologías, algunas muy avanzadas para el tiempo, y a mí siempre me ha preocupado saber de dónde vienen. Y claro, ¿dónde se conserva toda esa información? Muchas veces en libros, ¿no? Está en los mitos, está en sus historias orales, y todos esos pueblos, sin excepción, hablan de estos dioses que un día llegaron y les enseñaron todo lo que supieron antes de desaparecer. ¿Qué son esos dioses? Hay interpretaciones de todo tipo. Pues hay que ver extraterrestres. Bien, es una interpretación. Pero también pueden ser, a su vez, supervivientes de una cultura anterior de la que no tenemos constancia. El planeta Tierra, aunque nos parezca que lo conocemos muy bien, tiene muchos lugares todavía recónditos. Incluso el propio México, cuando se utiliza el LIDAR, los láseres de alta resolución, y se pasean por encima de la selva. Otras civilizaciones debajo de la selva y abajo de otras civilizaciones. Exacto. También. Vemos caminos que han sido rehechos una y otra vez por pueblos que no están en los inventarios de los historiadores, ¿no? Eso me interesa. Yo creo que
conociendo de dónde venimos, sabremos perfectamente el lugar en el que estamos. Javier, me llama la atención no sé, este logotipo o Sí. esta imagen que traes en la solapa arriba del micrófono. Cuéntanos qué significa. ¿Es un caracol? Bueno, es una representación arquitectónica de Gaudí, del gran arquitecto catalán, que este año tiene mucha significación en la FIL de Guadalajara porque Barcelona es la ciudad invitada y porque de alguna manera se ha convertido en el símbolo de un autor que homenajeamos en Guadalajara este año, que es Carlos Ruiz Zafón. Sus libros, A partir de la sombra del viento, del cementerio de los libros olvidados, tienen como símbolo esta forma geométrica de Gaudí, que sí es un caracol, pero es una escalera también. En el fondo es también el número áureo, ese número que está detrás del equilibrio. La proporción áurea. Sí. Eso es de las construcciones antiguas. Y de tantas obras pictóricas también. Exacto. Así que qué mejor que traerlo a la solapa en un evento como este. Javier, ¿qué tanto te cambió la vida el Premio Planeta del 2017? Es uno de los más prestigiosos de lengua española, pero también del mundo. Pues sobre todo yo creo que me ganó el afecto de muchos lectores en lengua española. Mis libros antes del Premio Planeta estaban siendo traducidos y publicados en 40 idiomas. Incluso uno de ellos, La cena secreta, llegó al top 10 de los libros más vendidos del New York Times en los Estados Unidos, cosa muy difícil para alguien que escribe en español, ¿no? Sí. Todo eso estaba en la esfera internacional, pero a los que escribimos en esta bella lengua nos duelen los lectores de nuestra lengua, ¿no? Y el Premio Planeta me acercó a ellos, así que desde 2017 con El fuego invisible yo me siento mucho más querido por los lectores en lengua española. ¿Qué viene ahora? El plan maestro está aquí. Aquí lo tengo, todo el mundo lo está empezando a leer. Cuéntanos, ¿qué viene ahora? ¿Estás trabajando ya en una nueva obra o todavía no has empezado? Estoy trabajando ya y hay algo que me ocupa en este tiempo. Yo siempre he sido un autor de fronteras. Me gusta explorar la frontera entre el mundo en el que estamos y otros mundos, ¿no? A veces desde un punto de vista místico, misterioso, a veces estudiando las civilizaciones antiguas. Pero vivimos en este momento una etapa muy curiosa, ¿no? El ser humano está con unos desarrollos tecnológicos inéditos, con la inteligencia artificial, con la exploración espacial, y a mí me gustaría explorar eso, ¿no? ¿Qué va a hacer la humanidad en las próximas décadas? Hace unas semanas, la Unión Astronómica Internacional hizo público que un asteroide de 2 kilómetros de envergadura más allá de Marte tenía mi nombre, ¿no? Es el 55866 Javier Sierra. Y me han dado el impulso casi definitivo para explorar el mundo del espacio y ver cómo llegar ahí. ¿Cómo se le ocurre a alguien o cómo alguien decide nombrar a un asteroide por un escritor español? Bueno, porque los astrónomos, cuando descubren un cuerpo celeste, tienen la potestad de bautizarlo. Así que, de repente, los descubridores de este asteroide... ¿Eran lectores tuyos? Exacto, del Observatorio de Mallorca, se dieron cuenta de que habían descubierto el 55866 el día de mi cumpleaños. Y decidieron hacerme este regalo y unirme a una galaxia muy curiosa, porque hay asteroides dedicados a Cervantes, a Miguel Hernández, a Saint-Exupéry, a Verne, a Asimov. Así que, bueno, me uno a una pequeña constelación con mucho cariño, claro. Es la primera vez que entrevisto a un escritor que tenga su propio asteroide. Bueno, porque Saint-Exupéry tenía su pequeño planeta, pero bueno, era otra cosa. Javier Sierra, gracias por invitarnos a leer El Plan Maestro. Gracias, un placer. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.